El Señor los bendiga, hermanos, amigos y familia. Este no es el sábado, es un día antes. Voy a tener que ir a la Tierra del Fuego, al Paso, Texas. Está el calor a 108, 110. Y en la caminata que tenemos que hacer a la prisión, es puro desierto. Oren por mí, para que no me vaya a deshidratar y pueda llegar con ánimo y con gusto a ver a esos muchachos. Vamos a orar. Tengo algo muy interesante y bonito que el Señor nos regala esta mañana. Padre de la gloria, yo te doy gracias por este día, por tu amor y tu gran misericordia. Acudimos a ti, Señor, porque tenemos la seguridad y la confianza de que tú siempre estás atento a nuestras súplicas y a nuestros ruegos. Yo no conozco las peticiones de mis amigos, mis hermanos y familia, pero tú sí. Y en el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te pido, Señor, que las atiendas. Amén. En Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Estimará a uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a los placeres, a la riqueza, a la carne o al mundo. En las cosas de Dios no se puede ser neutral. Acuérdense que en el último libro de la Biblia, a la iglesia de la Odisea, Dios le dijo: tengo contra ti que no eres frío ni caliente, sino tibio, y te vomitaré. Qué triste vivir toda una vida con la bandera de cristiano y al final no ser aceptado. En el mismo Mateo 12:30, el Señor dice: el que no es conmigo es contra mí. Si se acuerdan de la historia del espíritu inmundo que dio voces: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? En Marcos 1:23. Entonces entendemos que a los espíritus inmundos les gusta venir a la iglesia. Vienen con el propósito de mirar quiénes son verdaderos y quiénes están solamente jugando la parte. Ellos, como nosotros, conocen a Jesús. En una ocasión en la iglesia de nosotros aquí en City Terrace tuvimos una endemoniada que empezó a arrastrarse en los escalones del santuario. Y en aquel tiempo yo compartía la iglesia con un filipino que precisamente él navegaba más en el mundo, tenía récord, no podía regresar a las Filipinas por abusador de niños, y van a creer que oró por esa mujer y se salió el diablo. Me quedé yo admirado de ver lo que había hecho. Así es que, déjenme decirles que si les tenemos lástima a las personas con esa actitud, en vez de ayudarlos, los lastimamos. Dice en Mateo 10: entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera
les dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Se les dio poder. Y nosotros, a los verdaderos, a los fieles, a los constantes, esa autoridad que le dio a aquellos, desde el momento en que nos dio su Espíritu, nos dio ese poder. El diablo a toda costa quiere llevarse nuestra juventud y se lleva a muchos de los que juegan. Dice la Biblia que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Está hablando en presente, es una práctica habitual de aquel que vive en pecado. Todo pecador habitual no se puede salir. Es un esclavo porque no reconoce y no clama a Dios. Cuando la palabra la oye y le exhorta a dejar aquello, no puede. Cuando la predicación lo toca, es esclavo porque se deja dominar de lo malo y aquello toma control, a grado de que esa persona no lo ve mal. Dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometes a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedeces, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? El que comete pecado se hace esclavo del diablo. El diablo es imitador, falsifica, mentiroso, homicida, y que a los que tiene presos los engaña. Ese no respeta a nadie, no sabe lo que la palabra respeto significa. El engaño más grande es que el endemoniado no sabe que su padre es el diablo, porque él o ella tienen religión, cargan ídolos, hacen acciones que según ellos les benefician, cuando todo lo que tienen que cargar es a Cristo en sus corazones. Y el caso de ellos es triste, es lamentable. No lo heredaron nuestros padres. Fue la religión que nos dejó, la que nos ha hecho tanto daño. Porque no ven ni oyen, aunque vengan a la iglesia, no saben ni comprenden y no pueden participar porque están encadenados. No saben que el Hijo tiene poder y la autoridad para otorgar a todo creyente la libertad absoluta, no provisional. El que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Cristo en el Evangelio te ofrece a ti y me ofrece a mí la libertad la cual disfruto yo hoy. Rompió las cadenas las cuales yo estaba atado. Él abre la puerta de las cárceles porque el haberse ofrecido por nuestros pecados nos ha descargado de la deuda nuestra cuando ofreció su vida en rescate. Cristo es nuestro fiador, nuestro mediador y sustituto. Borró nuestra deuda en la cuenta de Dios y ahora podemos entrar. Rompió las cadenas de la esclavitud mediante la obra poderosa del Espíritu Santo. Hay una cita que apenas me la aprendí, miren qué hermosa está. Acerquémonos confiados al trono de su presencia por el camino nuevo y vivo
que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos confiados en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados completamente con agua limpia, su palabra. Rompió las cadenas mediante la obra poderosa del Espíritu Santo. Dice Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Por qué el endemoniado o la endemoniada no quieren conocerlo ni creer en él? Porque no lo conocen personalmente, no creen. Creer en Dios es una cosa, pero creer a Dios es otra más importante. Porque el que lo conoce es verdaderamente libre. En Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. La religión no liberta, nos daña, nos ata. Yo recuerdo cómo defendía yo decía que yo era católico y tenía a mi Virgen, pobre, ignorante de mí y esclavo ciego, pobre y miserable. Estaba igual que los judíos. Ellos le decían a Jesús, nosotros, nuestro padre no es el diablo, es Abraham. Y Jesús les dijo, si Abraham fuera vuestro padre, me amarías. Y por eso la gente no entiende cuando se le explica. Jesús le decía, el que ama a mi Padre, ama al Hijo. Y el que niega al Hijo también niega al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Era la desesperación de nuestro Señor, tan grande que en el libro de Juan escribió, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Hay una sordera espiritual mundial. En Juan 8 dice, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Es que lo que el enemigo trata es destruir mintiendo la obra de Dios, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. Dice la Escritura, velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Por eso les digo, que el diablo entra a la iglesia y se sienta buscando. Y hay una escritura que quiero dar una poquita explicación, porque muchos la agarran y la dan de consejo. Miren, dice Santiago 4:7. Entonces, pues, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. No. Si se recuerdan, cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, y 3 veces con la pura palabra lo destruyó. Entonces la Biblia ahí mismo dice que se apartó para otra ocasión, y esa otra ocasión la tuvo cuando el Señor fue al Calvario. Cuando alguien venga a proponerte algo que tú sabes que a Dios no le agrada, con la autoridad del Señor reprende a Satanás y aquella parienta del diablo se va a retirar.
os doy autoridad sobre toda cosa inmunda. ¿Cómo se reprende al diablo? Se resiste acercándote más a Dios. A Pedro, en primera de Pedro 5, les dice a los jóvenes: igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, estéis sumisos unos a otros. Bienaventurados los mansos, los sumisos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sabían ustedes que para matar una víbora hay que darle en la cabeza? En la misma iglesia tú vas a discernir entre el hermano verdadero que ama a Dios y el que no lo ama, que se ama más a sí mismo, con su conversación, con su comportamiento, con la asociación que tenga dentro de la iglesia. Porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay unos que tienen el arte del convencimiento, saben hablar, pero si tú estudias y ves qué es lo que rodea su conversación, vas a notar que está hablando más de él que del que debe de hablar. Porque no es lo que entra en nuestra boca, sino lo que sale y contamina. Yo me recuerdo que antes en viernes y más en la Cuaresma me criticaban porque comía carne. Y Jesús fue el que dijo, no es lo que entra, sino lo que sale. Y sí es cierto, porque de ahí salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, enojos, lascivia, soberbia, insensatez. Toda esta clase sale y contamina. Ya estaría si yo, sabiendo dejar entrar a mi vida algo que me va a contaminar. Miren, en Hebreos 12 dice, miren bien, no sé que alguno de ustedes, de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por mucho, y por ello muchos sean contaminados. Raíz de amargura. ¿Saben cuándo hay raíz de amargura? Si tú vives del pasado. Yo conozco gente, buena gente, gente noble que en verdad quieren, pero que no se han sabido perdonar ellos. El error que cometieron no se ha ido de su mente y todavía lo acarician y creen que sufriendo por ello van a alcanzar más unción. No, dice, las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo he disfrutado, no por un año, sino por todos estos largos años, ya más de 50, la libertad del perdón, primeramente de Dios y después de mi esposa. Y vivimos 47 años disfrutando los dos, todas las riquezas, bendiciones, milagros y asociaciones que tuvimos con Él. La drogadicción, el alcoholismo, lo mal hablado, el ser ratero, mujeriego, peleonero, se deja. Pero la raíz de la amargura es duro. Yo no sé por qué. Si la Biblia nos explica que para Dios todo es posible. Una persona amargada
contagia a la familia. Y si llega a entrar a la iglesia, la divide entre quienes se asocian con ella y quienes la evitan. Dice Santiago, la lengua es un fuego de maldad que está puesta entre nuestros miembros y que contamina todo el cuerpo. Es cierto. ¿No han escuchado o se ponen a pensar de cómo hablábamos antes? Apa lengüita que teníamos. ¿Y cómo qué pasó? Vino el Espíritu Santo y destruyó todo aquello que nos impedía verdaderamente acercarnos a Él. Dice Romanos 3, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de víboras hay bajo sus labios. Oh, mis queridos hermanos, estoy contento porque ya voy a regresar al Paso de vuelta. No importa el calor, yo vivía ahí y lo aguantaba. Y aunque el carro que me prestan no tenga aire acondicionado, la frescura de su presencia en los 50 millas que llevamos para ir a la prisión es nuestro refrigerio, porque no hay nada más valioso que reconocer que si Él te dio algo a hacer, es porque vio en ti. Y a mí me da tristeza ver a aquellos que tienen la oportunidad porque están aptos para salvar almas, para evangelizar, pero están sentados en su misma rutina, entran y salen en los servicios sin esperar que suceda nada. Yo sirvo a un Dios de sorpresas y ahora que voy yo para el Paso, espero recibir sorpresas porque mi Dios es grande y su misericordia es infinita y la gloria de Dios va conmigo. Así pues, hermanos, si tú tienes y has dejado de hacer, despójate de todo ese peso que te asedia y que no te permite lograrlo. Porque tú estás joven, pero un día vas a llegar a la vejez. Y lo más refrescante y vibrante que un viejo puede tener es de saber que aún tiene toda la autoridad y el poder que un día nos dio. No desperdicies tu juventud porque los años se van rápido. Si no tienes el respaldo de la mujer o del hombre que es tu compañera, que eso no te detenga, porque la salvación es individual. Así pues, hermanos, el Señor me los bendiga. Gloria, honra y majestuosidad sea para Él, en el nombre bendito de Jesús. Amén.